Gobernación de Córdoba queremos darle nuestro agradecimiento a Colombia Líder y a nuestro invitado especial que nos acompaña en este tema tan importante como es la economía naranja y qué va a pasar después de esta pandemia. Me permito darle la palabra a usted, doctora Karen Labrador, no sin antes agradecerle por todo su esfuerzo, por ayudarnos acá en la Gobernación de Córdoba para sacar adelante este tipo de proyectos y por ser un aliado tan importante para el desarrollo de nuestra región. Muchísimas gracias, querida Beatriz. Un saludo muy especial para todo el departamento de Córdoba, en cabeza de nuestro querido gobernador. Hoy también nos acompaña nuestro secretario de Desarrollo Económico y Agroindustrial, quien es nuestra contraparte para todo este ejercicio, el doctor Gabriel Calle. A ellos nuestro saludo muy especial, a los periodistas y a todos los funcionarios que a lo largo de este ejercicio se van a conectar hoy con nosotros. Colombia Líder ha venido realizando este año un trabajo muy importante, un trabajo de acompañar a los territorios, pensando no solo en cómo abordar toda la pandemia que nos cogió por sorpresa a toda Colombia y al mundo entero, sino también cómo prepararlos para ese día después. Y el propósito de este conversatorio hoy, que para ello nos acompaña uno de nuestras personas cercanas, un consultor de talla internacional del cual hemos aprendido mucho, Oriol Balaguer, director de NIARCO Ciudades, una persona que se ha desempeñado aquí en Colombia como un consultor para el diseño de toda la propuesta de economía naranja desde Findeter, desde el ejercicio de reactivación hoy. Oriol también ha sido el encargado de liderar el proceso de transformación de Barcelona. Ha sido secretario de Desarrollo Económico, secretario de Cultura, viceministro de Comercio y de Turismo, director de Puertos, Aeropuertos y Costas del Gobierno de Cataluña. Conocedor de la costa, ha estado en su departamento, ha estado recorriendo no solo el Caribe colombiano, sino toda Colombia, y por eso hoy quisimos invitarlo para que nos comparta sus reflexiones, sus aprendizajes y sus recomendaciones frente a qué viene ahora, Oriol, qué viene ahora ese día después y cómo la economía naranja se puede volver un instrumento de vital importancia para el departamento de Córdoba en el Caribe colombiano. Yo le doy entonces ahora ya la bienvenida tanto a ti como invitado hoy de la Gobernación de Córdoba y de Colombia Líder, y también al doctor Gabriel Calle, quien va a ser el que te va a acompañar, conocedor él de su departamento, conocedor de las personas que hoy nos acompañan en este ejercicio de diálogo, de compartir saberes, para que él sea el encargado de, si alguien tiene preguntas, hacértelas y acompañarte en esta disertación que vamos a tener contigo sobre todo el tema de economía naranja. O sea que nuestro saludo y nuestra gratitud en nombre nuevamente de la Gobernación de Córdoba y de Colombia Líder. Oriol, bienvenido. Doctor Gabriel, bienvenido. A ti, Karen, a todo el equipo de Colombia Líder, que a bien viene trabajando en asociación con la Gobernación de Córdoba, en este interés que nos une a todos, que es el desarrollo económico de nuestra región, de nuestro departamento y de cada uno de los municipios, fortaleciendo esas bondades que nos ha dado la naturaleza, esas bondades y esa riqueza humana, ese talento propio de todos los cordobeses en distintas áreas de cada una de las subregiones que componen este departamento. Agradecerle al doctor Oriol Balaguer por su disposición y su importante respaldo. Este es un evento muy importante para nosotros, un evento donde vamos a escuchar de la voz de la experiencia lo que ha ocurrido en otros continentes, específicamente en el caso de Barcelona, donde el doctor Balaguer jugó un papel muy importante en lo que ha sido el desarrollo económico de las últimas décadas en una ciudad que es un referente turístico, cultural, un referente de lo que es la cultura de la innovación empresarial y de las fuentes de riqueza con base en el talento humano. Es importante, y lo conversábamos en un espacio más cerrado, y es que empecemos a visualizar, como nos ha enfatizado el gobernador Orlando Benítez, no solamente en lo que vamos a hacer
estos 4 años al frente del departamento, sino lo que queremos de Córdoba a por lo menos 10 años. Incluso lo hemos trazado con el gobernador a pensar en Córdoba a 20, 25 años, porque es la única forma de que se genere un desarrollo sostenible en el tiempo. Entonces, es muy importante este espacio. El doctor Balaguer tiene toda la experiencia, toda la experticia y queremos escuchar de su voz en qué consiste exactamente un término que lo hemos venido escuchando mucho desde hace 2 o 3 años en Colombia, pero que tal vez muchos gobernantes, muchos líderes, muchos empresarios aún no entendemos bien en qué consiste el término economía naranja, cuáles son las repercusiones en el desarrollo económico, cuál es, digamos, la vanguardia en este sentido y también cuáles han sido las experiencias, porque no las civilizaciones que hoy conocemos como desarrolladas no siempre lo fueron, tuvieron un proceso, un desarrollo, tuvieron un inicio y precisamente se trata de escuchar estas experiencias y también obviamente de aterrizarlas en el terreno, en el territorio, de acuerdo a las, como decía en un principio, a las bondades y a las riquezas que tenemos en nuestro departamento y también como lo hemos venido trazando y ajustando en nuestro plan de desarrollo en el cual el gobernador ha dispuesto una cantidad considerable e importante, histórica también, de recursos pensando en la innovación, en el desarrollo empresarial y en el desarrollo agroindustrial que son, y el componente turístico, por supuesto, que es una de las enormes riquezas de Córdoba. En esos 4 ejes, el gobernador ha puesto ha dispuesto una cantidad de recursos que anteriormente no se hacía, porque ha priorizado precisamente el componente social, el componente de desarrollo económico para nuestro departamento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, y contigo gracias a la gobernación, al gobernador, por esta oportunidad de poder compartir esta mañana para vosotros este marco, digamos, esta pregunta que es ¿qué es la economía naranja y hacia dónde nos lleva? Gracias a Colombia Líder también y a Karen Labrador por esa invitación que siempre es interesante de compartir en el territorio cuál es la realidad y los retos que nos encontramos y cómo esto se ha de articular hacia el futuro. Y yo querría empezar, digamos, si me permitís, con los primeros 5 minutos hablando del día después de la pandemia. Después ya hablaremos de la economía naranja el día después, pero me parece importantísimo que dediquemos estos pocos primeros minutos a poner el marco de cuál es la situación que tenemos respecto al día después de la pandemia. Colombia está llegando al pico estos días, voy repasando las cifras. Yo vengo muy a menudo a Colombia, no me dejan venir ahora, pero esperamos volver pronto. Y en cualquier caso, sabemos, digamos, por la experiencia en otros países, que Colombia está llegando a su pico en estas semanas. No, aún no es preciso el punto exacto, pero todo parece indicar que estamos ahí. Llegar al pico es una esperanza, digamos, porque normalmente después del pico la pandemia, al menos la primera ola de la pandemia, tenderá a descender. Y lo digo así porque nosotros en España acabamos de tener un duro revés, digamos, psicológico, y lo comparto con todos ustedes respecto a la segunda ola de la pandemia. Es decir, Europa hemos empezado ya la segunda parte del partido. En esta segunda parte las cosas no son igual que la primera, pero volvemos a tener pandemia y seguiremos viviendo en esta incertidumbre hasta que no tengamos una vacuna y la podamos aplicar a la mayoría de la población del mundo. Eso quiere decir dentro de unos cuantos meses, dicen los optimistas. Yo creo que estamos hablando de 1 año o de 2 años. Sea como sea, la realidad es que habrá un día después de la pandemia o de la primera ola de la pandemia y que tendremos que gestionar con esta incertidumbre cuál es la situación de nuestra economía. Y para eso dejadme que haga simplemente 7 flashes de 7 ideas rápidas de qué quiere decir esto. La primera, digamos, es que no nos puede volver a pasar. Y cuando digo esto, no la pandemia, que no la podíamos evitar, sino la gestión de la pandemia. Es decir, todos hemos aprendido y tenemos un montón de cicatrices sobre esta pandemia. Y la primera lección es que hemos de preparar nuestra estrategia sanitaria reforzada para las siguientes olas de la pandemia.
Todo lo que nos ha pillado deprisa y corriendo y nos ha hecho actuar en situaciones de estrés, lo hemos de poder mejorar hacia el futuro. Y así estamos, no solo Colombia, cualquier país del mundo. El segundo elemento que hemos de tener en cuenta para el día después es mejorar nuestra resiliencia. Nuestras ciudades, nuestros municipios necesitan mirarse al espejo y pensar dónde nos reforzamos, no solo en los temas sanitarios, sino en los temas de educación, en los temas de trabajo, en los temas de medio ambiente, en todo aquello que está cambiando nuestras vidas y que nos obliga a nuestras ciudades, a nuestros municipios, a pensar en serio cómo podemos ser más fuertes. El tercer elemento es la reactivación económica, el impulso económico. Y si me permitís, no es suficiente pensar que vamos a levantar las persianas de nuestros comercios, para poner un ejemplo gráfico, o a recoger nuestras cosechas y a venderlas, sino que hemos de pensar que hemos de hacer algo distinto a partir de ahora, porque esta pandemia nos deja en esta región más o menos 30 millones nuevos de pobres y más o menos 10 millones menos de empleos, echando unas cifras muy cortas según la CEPAL. Esto es un dato que hemos de tener muy en cuenta, porque si no nos lo planteamos muy en serio y no priorizamos la economía en esta etapa que viene, nos vamos a equivocar. El cuarto elemento central de esta situación hacia el futuro es que no solo ha cambiado nuestra salud, sino que la salud está cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar y nuestra manera de educarnos. Hoy vivimos con miedo, déjenme que lo diga crudamente porque es la realidad. Todos los ciudadanos del mundo, por primera vez en nuestras vidas, hemos tenido un miedo colectivo. El miedo al contagio de esta enfermedad que es tan fácil, el miedo a la muerte, que hasta ahora no lo teníamos en nuestras coordenadas del día a día, y el miedo a que esto además se convierta en permanente en nuestras vidas. Esto es hablar de las distancias sociales, es hablar de las mascarillas, es hablar de un montón de cosas que han venido para quedarse un tiempo largo a nuestro lado. Lo segundo es la manera de trabajar. Muchos de nosotros hemos teletrabajado. Yo estoy teletrabajando en este momento desde España y estoy en Colombia, no solo en esta reunión, sino en muchas reuniones a lo largo de la semana con nuestros socios y con nuestros clientes y con nuestras administraciones, tratando de ayudar en esta nueva situación de la vida real de nuestro país y trabajando de otra manera distinta. Esto cambia las horas que dedicamos de ir de casa al trabajo, esto cambia la manera de trabajar, esto cambia nuestras casas, que hemos de adaptarlas a trabajar, esto cambia nuestras relaciones laborales, cambian nuestros aperitivos, nuestras comidas, nuestras cenas, 1000 cosas cambiarán alrededor del trabajo en esta nueva etapa. Y la tercera cosa importante también que cambia es la educación. Pensemos cualquiera de nuestros hijos, sean los más pequeños o los que están en la secundaria o en la universidad, en cada caso se ha dado un cambio radical. Unos porque les hemos obligado a aprender a través de Internet, a través de las redes. Y esto es muy complicado. Para los más pequeños especialmente, todos los que tenemos cerca niños pequeños sabemos que no aguantan más de 5 minutos frente al ordenador intentando a alguien explicarles alguna cosa, porque su atención necesita estar en el aula, estar al lado de sus compañeros, interactuar con el niño de la silla de al lado. En fin, 1000 cosas, ¿no? Y lo después, si hablamos de secundaria o de los propios universitarios, lo que nos va a venir es la dificultad en las comunicaciones, en las telecomunicaciones, todo lo que alrededor de esta nueva manera de educarse tendremos que cambiar. El quinto elemento es que la pandemia ha traído desigualdad y ha traído dificultades para la informalidad. Y, por tanto, en las nuevas políticas para este periodo habremos de pensar en cómo recuperamos estrategias de igualdad y cómo recuperamos estrategias de formalización. Ahora no tenemos tiempo, pero esto es un tema importantísimo hacia el futuro. Hay otras 2 cuestiones, digamos, fundamentales también. Una es las desigualdades en el territorio. Pensemos dentro de Córdoba, entre la capital, Montería, y cada uno de los municipios o de las áreas rurales, cómo afrontan esta situación de desigualdad, no solo social, sino también territorial, porque no tienen los mismos servicios médicos, no tienen los mismos equipos humanos de atención, no tienen la capacidad de ir a un centro hospitalario cuando se agrava la situación, no tienen acceso a las redes de manera más fácil cuando están más alejados de las líneas básicas o troncales de las comunicaciones. Podríamos estar hablando de 1000 cosas. Y finalmente, en este bloque,
dos elementos que nos parecen fundamentales desde NEARCO. Uno es la necesidad de utilizar las infraestructuras, las herramientas que tenemos en nuestros presupuestos para generar un motor económico, para desarrollar nuestra economía. Y otro es el hecho de que no vamos a tener toda la plata que queremos. El país se va a quedar, con poca plata después de la pandemia. Ingresamos menos, tenemos menos recursos. Piensen ustedes, hoy han salido las cifras de España de la pérdida por turismo. Hemos perdido 58 millones de clientes de los 80 que tenemos en turismo. Ustedes saben lo que quiere decir esto de menos ingresos para las empresas, menos ingresos para el sector público. 2/3 de menos ingresos es el resumen de esta cifra en nuestras vidas, ¿no? Y podríamos estar pensando en otros muchos sectores económicos y las consecuencias que tiene la crisis para ellos. Entonces, es imprescindible que cuando pensemos en soluciones no solo lo pensemos desde el sector público, sino también lo pensemos desde el sector privado. Hecha esta introducción, me voy al tema de la economía naranja. Y me dicen ustedes, ¿y por qué ahora qué hace la economía naranja aquí en medio, no? Pues precisamente la economía naranja seguramente es una de las herramientas de la reactivación económica. Es porque la economía naranja, que ahora intentaremos explicar brevemente, es un elemento clave en el país y en muchas partes del país para poder ayudarnos a recuperar la economía y nuestra situación económica. Empecemos por explicar qué es esto de la economía naranja, porque mucha gente me pregunta, bueno, pero esto de la economía naranja, a ver, es una naranja de estas de colores y de hecho los libros de economía naranja empiezan siempre con una fotografía de una naranja cortada por la mitad, ¿no? Pero la verdad, digamos, es que la economía naranja tiene 3 componentes fundamentales y es fácil de entender. El primero es todo lo que, cuando hablamos de cultura, todos nosotros entendemos. Eso quiere decir las artes visuales, eso quiere decir las artes escénicas, eso quiere decir las artesanías, o quiere decir el mundo editorial, o lo audiovisual, o el mundo de los discos, de la música. Eso, digamos, es la primera pieza, la que todos más o menos tenemos en la cabeza cuando hablamos de economía, de cultura, digamos, ¿no? Pues este es el primer componente. El segundo componente de la economía naranja, digamos, es lo que llamamos la industria creativa, ¿no? Y aquí, aparte de la editorial, el audiovisual y el mundo de la música, la producción musical, añadimos el diseño de interiores, las artes gráficas, la ilustración, la joyería, o los juegos de ordenador, los softwares vinculados a los juegos, o la publicidad, o la moda. Todo eso, aunque a algunos no les parece cultura, también es cultura, también forma parte de la economía naranja. Y finalmente, el tercer elemento que forma parte de la economía naranja es todo lo que está en los otros sectores productivos, pero tiene que ver con el diseño de producto, el diseño del empaque. Piensen ustedes en cualquier empaque del mundo agroindustrial, pues cualquier empaque tiene que ver con economía naranja porque estamos hablando de diseño de empaque, o el marketing, todas las políticas, digamos, de publicidad, de comunicación, de explicación de la bondad de nuestros productos, eso también es economía naranja. Por tanto, digamos que la economía naranja es una parte importante de nuestras vidas. Digamos que es todas aquellas actividades en las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos y cuyo valor normalmente se puede proteger con un registro de propiedad intelectual. Y me dirán, ¿esto es importante en el mundo? ¿De verdad esto es tan importante para que le dediquemos esta tarde nuestro tiempo? Pues la verdad es que sí. En el mundo, más o menos, el peso en el PIB mundial de la economía naranja es aproximadamente el 5%. En América Latina, un poco menos, estamos en el 2-3% de ese peso. Si hablamos de empleo, que es otro componente clásico para que Gabriel y compañía analicen, digamos, el peso de un sector económico, pues en empleo la economía naranja, para entendernos, tendría del orden del 5% del empleo mundial. Esto es un dato muy importante porque, digamos, es un sector muy intensivo en mano de obra. En América Latina las cifras están entre el 3% y en algunos países el 8, 9, 10%. Y si hablamos de otro elemento fundamental, que es las exportaciones en el mundo, en América Latina más o menos las exportaciones son del orden del 2 o 3% del PIB y en el mundo es el 4 o 5% de las exportaciones. En Estados Unidos la economía naranja es, digamos, el primer sector de la exportación mundial del país en este momento, aunque nos parezca mentira.
Piensen ustedes todas las series de televisión, toda la producción audiovisual, todo lo que consumimos todos nosotros, esto forma parte también de la economía naranja, ¿no? Por tanto, vemos que la importancia de la economía naranja en el mundo, el peso económico que tiene, el peso en recursos humanos. Y la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer esto, bueno, ¿y ahora por qué en Colombia? ¿Qué pasa aquí para que el gobierno del presidente Duque haya decidido poner una prioridad bastante antes del virus, de la pandemia, poner como una prioridad de gobierno la economía naranja? Bueno, hay que pensar primero que Colombia está cambiando y algunas de las piezas fundamentales que han servido para enriquecer nuestra balanza de pagos, nuestra balanza comercial como país, como podría ser el caso del petróleo, pues tiene los días contados. Ya sé que hablamos de 5 o 10 años, pero esta es la realidad. Es decir, algunas de las actividades extractivas de este país están por desaparecer. Y eso el gobierno lo sabe y, por tanto, ha de buscar alternativas. En algún momento el presidente había dicho que el turismo era el nuevo petróleo del siglo XXI. Y, si me permiten, el turismo y la cultura naranja tienen muchísimas cosas que ver, como después veremos, ¿no? La siguiente parte, digamos, la siguiente razón para pensar en por qué nos interesa en este país la economía naranja es que el modelo productivo del mundo está cambiando muy rápidamente y más después de la pandemia, ¿no? Cuando antes de la pandemia estábamos hablando los expertos de otras cosas, hablamos de una cosa que era la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial era como la transformación digital del mundo, ¿no? Y eso, los expertos han pronosticado que en América Latina, más o menos, van a desaparecer por culpa de la cuarta revolución industrial 1/3 de todos los empleos de la región. Se dice rápido, se dice rápido. 1/3 de los empleos de América Latina se irán en los próximos 10, 15 años, desaparecerán porque no tendrán sentido. Un día salía yo a la calle en Lima y me acerqué a un limpiacoches, ¿no? Y me puse a contar cuánta gente estaba trabajando en aquel sitio de limpiacoches, ¿no? Habían 30 personas limpiando coches en aquel almacén, en aquel espacio, ¿no? A una esquina de mi casa, aquí al lado de Barcelona, tengo un mismo sitio de lavacoches donde no trabaja nadie. Hay menos de medio empleo para hacer los mismos 30 empleos que había en ese puesto en Lima que yo vi hace un año. Esto es una anécdota, pero es para contar, digamos, cuál es la transformación que nos viene. Por tanto, si vamos a perder un montón de empleos, si vamos a perder una serie de materias primas y de capacidad de enriquecernos como país, hemos de buscar alternativas, ¿no? Las alternativas, esto ya era antes de la pandemia, imaginemos ahora con esa pérdida que nos está pronosticando la CEPAL de nuevos miles y miles de empleos en toda la región. Por tanto, el hecho de que hayan sectores de la economía que se les esté impulsando, como después hablaremos para Córdoba, el tema agroindustrial o el tema del turismo, pues es imprescindible que les demos un empujón a estos sectores. Uno de estos sectores es el turismo y es, digamos, el sector de la economía naranja. Y en este ámbito, el turismo cultural, ayer hablábamos con Gabriel de las actividades que estaban relacionadas con el café o con las diferentes, digamos, apuestas territoriales como el cacao o como la yuca, digamos, todo lo que hemos sido capaces de producir en nuestros territorios, todo lo que nosotros somos capaces de fabricar, al final del día, digamos, es una producción agroindustrial, pero puede tener un complemento turístico muy importante. El mundo del turismo está cambiando también muy rápidamente. Hace unos años el mundo del turismo era un mundo contemplativo. Íbamos a una playa y nos podíamos pasar un día entero mirando el mar. Ahora vamos a una playa y al cabo de 5 minutos estamos mirando el móvil. Ya no sabemos estar quietos. Digamos que la Organización Mundial de Turismo ha descrito este cambio como lo que sería el turismo experiencial. El turismo experiencial quiere decir que yo, como turista, cuando voy a un sitio, quiero aprender, quiero tener experiencias, quiero tener sensaciones, quiero que alguien me cuente realmente qué es lo que ocurre en ese territorio. Ayer Gabriel me explicaba el cacao, el ñame o el caucho como productos de este territorio, ¿no? Pues
Imaginemos que cualquiera de estos productos, yo soy un turista que llego a Córdoba y que quiero que alguien me dé experiencias. Pues, ¿por qué no podemos relacionar la producción del cacao o la producción del caucho con una actividad turística? ¿Por qué no podemos relacionar la gastronomía, que es típica de la región, con una actividad turística y una experiencia turística? Al final del día, eso nos llevará a una situación en la que estaremos hablando de economía naranja, estaremos hablando de turismo cultural, estaremos hablando de oportunidades construidas más allá de la visión tradicional. No es la producción y la transformación que ayer comentábamos con Gabriel, ¿no? La transformación de lo agro o de lo pecuario, digamos, que es un paso importantísimo, pero aún no es suficiente. Nuestros campesinos, nuestros productores agrícolas y ganaderos necesitan un complemento para mejorar sus capacidades, para mejorar sus ingresos, para tener una cuenta más equilibrada y más relacionada en el conjunto del año, porque todos sabemos que las cosechas agrícolas se recogen en un tiempo determinado y hay meses del año que son improductivos. Si fuésemos capaces de tener un hilo conductor con un relato cultural, con un relato de economía naranja para esos productos, estaríamos hablando de nuevas oportunidades para nuestros sectores agrícolas o para nuestros sectores ganaderos o para otros sectores de la economía como el turismo, que si no es en temporada alta, difícilmente podemos atraer estas actividades. La artesanía, la gastronomía, la música, la danza, todos los saberes ancestrales de un territorio como Córdoba, sean del ámbito de la costa o sean del sur, en toda su esplendor y en toda su capacidad. Miren, hay una cosa que a mí me ha tocado viajar mucho por temas profesionales por todo el mundo, ¿no? Que es que cuando llego a una ciudad casi no sé distinguirla. Cada vez las ciudades se parecen más, son más iguales, tienen las mismas tiendas, los mismos comercios, las mismas marcas, y eso hace que las ciudades pierdan personalidad. Por eso, los que nos hemos dedicado a temas de cultura, a temas de turismo y a temas de economía, enfatizamos que la solución de futuro tiene que ver con nuestras raíces. Si Córdoba es capaz de recuperar todo lo que tiene del pasado y lo pone en valor de futuro, eso hará atractivo a Córdoba porque lo hará diferente a cualquier otro territorio del país. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos encima de la mesa y eso se llama economía naranja. Si ustedes me dicen, bueno, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿No? Pues miren, yo creo que nosotros estuvimos trabajando con Findeter todo un año en el 2018, desde NEARCO, desde nuestra empresa, por un encargo que tuvimos de definir la estrategia naranja de Findeter para el país, ¿no? Porque había un encargo de la Ley de Economía Naranja en este sentido. Y de hecho, déjeme que se lo diga así, Findeter tiene 400.000 millones de pesos en su balance disponibles para economía naranja. Y si seguimos, podríamos seguir con Bancoldex o podríamos seguir con el SENA o podríamos seguir con Impulsa. El Estado, el gobierno, tiene muchos recursos preparados, dispuestos para impulsar la economía naranja. Entonces, nosotros en ese encargo con Findeter, lo que se trataba era de definir productos, propuestas que se pudiesen hacer en economía naranja. Miren, piensen en cualquier distrito, en cualquier centro histórico de cualquiera de las ciudades, de los municipios que ustedes tienen. Ahí seguro que hay algunos edificios antiguos, algunos espacios donde hay música, donde hay danza, donde hay teatro, seguro que hay gastronomía, seguro que hay artesanía urbana o rural, seguro que hay, digamos, un conjunto de actividades propias que se pueden poner en valor en un ecosistema creativo. Eso era uno de los productos que definimos para Findeter. Todas estas cosas que vemos normalmente separadas en un pack, en una idea conjunta y hacer un diseño, una propuesta donde, pues, yo qué sé, Montería Lorica o cualquiera de las ciudades que ustedes tienen pudiesen definir todo ese acervo cultural, toda esa captividad en su centro histórico y convertirlo en un proyecto. Hay otras maneras de ayudar al mundo de las industrias creativas, de la economía naranja. Piensen ustedes en las empresas, en las microempresas
que, repasando las cifras que están recogidas en el plan de desarrollo, que ayer por la tarde, después de la provocación que me hizo Gabriel, me entretuve, digamos, a ver el plan de desarrollo para la gobernación, ¿no? Pues toda esa situación empresarial de miles y miles de microempresas en la región, toda esa voluntad de emprendimiento que está reflejada en el programa de impulsar todo esto, pues seguro que uno de los sectores es lo agroindustrial, seguro que otro de los sectores es el turismo, y permítanme que, vinculado al turismo y vinculado al agroindustrial, podemos cruzar por en medio todo el sector de la cultura, todo el sector, digamos, de la economía naranja. Y sepan una cosa, normalmente este sector tiene gente muy creativa, pero nadie les ha dado instrumentos para hacer de su actividad creativa un producto para ir al mercado. Nadie les ha explicado cómo, nadie les ha dicho cómo financiarse, nadie les ha ofrecido la manera de financiarse, nadie les ha ayudado a registrar una cosa tan tonta. Cuando uno hace una canción y no la registra y otro la copia, no puede defenderse. Entonces, todo ese trabajo alrededor de la actividad cultural, de la actividad naranja, tiene que ver, digamos, con capacidades que se pueden acompañar desde lo público o desde lo público-privado. Hacer un mapeo para saber qué actividades culturales hay en el país. De hecho, el Ministerio de Cultura está haciendo varios mapeos en el país en este momento para saber lo que tenemos en el territorio. Hacer unas rutas de emprendimiento de las industrias de la economía naranja, es decir, desde lo público ayudar a acompañar a los emprendedores en el camino de crecer como emprendedores de economía naranja y cómo, por ejemplo, los podemos relacionar con el mundo agroindustrial para que juntos sumen un proyecto distinto al que tenían, o con el sector del turismo. Es decir, nosotros podemos ayudarles en ese mapeo, en esas rutas de emprendimiento, en ese cómo relacionarse a crecer. O podemos coger un edificio que tengamos antiguo, abandonado, y decidirlo convertirlo en una incubadora de proyectos culturales, de proyectos de economía naranja. La gente muchas veces tiene una buena idea. Yo me dediqué, porque fui secretario de Desarrollo Económico 8 años en Barcelona y después fui secretario de Cultura otros 4 años, ¿no? Y me tocó la mezcla de esos dos mundos, ¿no? Y cuando acabé de ser secretario de Desarrollo Económico, recuerdo que el alcalde me llamó y me dijo, te voy a proponer hacer secretario de Cultura. Yo le dije, alcalde, ¿por qué? Me dijo, mira, porque el mundo de la cultura saben mucho de crear, saben mucho de oferta y poco de demanda. Entonces, lo importante de tu misión es ayudarles a que, además de oferta, la gente entienda que existe demanda. Es decir, ¿quién va a comprar nuestros productos? ¿Cómo los va a comprar? ¿Cómo los vamos a vender? ¿Cuáles van a ser los circuitos? ¿Cuál va a ser la comercialización que vamos a hacer? ¿Dónde están los encadenamientos productivos entre la cultura y lo agroindustrial, o entre la cultura y el mundo de la industria del turismo, o los hoteles o las actividades? Ahora va a haber, después de la pandemia, cuando nos dejen volver, y será pronto porque el mundo ya ha decidido que no va a estar encerrado, todos los países saben que no van a poder estar encerrados, no van a hacer un confinamiento estricto, yo creo que ya ninguna otra vez. Vamos a convivir con el virus, aunque hemos aprendido mucho, y por tanto esa convivencia va a ser con mejores medios de respuesta y finalmente con las vacunas. Y entonces vamos a recuperarnos como país. Colombia va a recuperar su actividad y aunque al corto plazo todos tenemos cara de susto, cara de miedo, hemos de pensar en el medio plazo y en el largo plazo que antes reclamaba Gabriel. De hecho, cuando nosotros llegamos al gobierno de Barcelona, Barcelona era una ciudad triste, provinciana, con un 25% de desempleo y nadie en el mundo sabía dónde estaba Barcelona. Y hoy todo el mundo se piensa que Barcelona siempre fue rica, que siempre tuvo el mar para bañarse y nosotros teníamos prohibido bañarnos en el mar de Barcelona cuando éramos niños, que Barcelona siempre ha tenido todo este reconocimiento internacional y que ha tenido todos los millones de turistas que tiene hoy, hasta que la ciudad se queja de demasiados turistas, ¿no? Ahora ya no tiene, otra vez por el COVID, pero digamos hasta el año pasado teníamos 30 millones de turistas, ¿no? Pero miren, eso puede cambiar y Córdoba puede hacer un paso adelante si se toma muy en serio ese viaje hacia el futuro, pensando en el corto, qué hacemos el día después de la pandemia, pensando en el medio plazo, que es el mandato que ustedes tienen, el mandato político que ustedes tienen hasta el 23, y después, como ha dicho bien Gabriel, hablando con el gobernador, también pensar en el largo plazo. Cuando la gente pregunta, ¿y cómo lo hicieron en Barcelona? Si lo he de contestar en una sola frase es,
con alcaldes pensando a 10 años y gestionando 10 años la ciudad. Ese es el secreto. Es decir, pensar a medio y largo plazo y ser capaces de diseñar estratégicamente el territorio. Y aunque hay gente que piensa que esto no sirve para nada, escoger ahora qué sectores productivos vamos a apostarle en el corto, en el medio y en el largo plazo, eso es fundamental para el futuro de Córdoba. Y si acertamos en esa elección, si somos capaces de pensar que la economía naranja también forma parte de este PAC y ahí hacemos este ejercicio de infraestructuras, de financiación, de ir a buscar los recursos donde están, de acompañar, de hacer colaboración público-privada, realmente conseguiremos hacer un cambio muy importante en nuestras vidas, en nuestras ciudades y salir de esta historia dura y triste que habrá sido esta pandemia y que en el tiempo, en el futuro, podamos pensar y recordarlo como un aprendizaje, además de dolor, porque lo ha sido, además de social, porque lo habrá sido, también como un aprendizaje para ser mejores y para aprender a ser capaces para competir. Oriol, sí, tú nos has hablado de una serie de iniciativas y que muchas veces los gremios, asociaciones, los mismos, las personas que tienen esta voluntad de iniciar algún proyecto se limitan por el componente de apoyo en la financiación. ¿Qué posibilidades podría tener tanto la gobernación como los municipios de encontrar o en qué tipo de organizaciones podríamos encontrar apoyo financiero a nivel internacional? Sí, empezando por lo nacional, como recordaba antes, este gobierno del país, Sí. Esto está en la lista y, por tanto, mi primera sugerencia se refiere, digamos, a repasar todos los fondos que están disponibles y que hasta hace unos meses, digamos, seguían disponibles. No tengo las cifras de la pandemia y, por tanto, no sé ahora, pero quiero imaginar que los recursos que tenía Findeter no se habrán movido mucho durante estos meses de pandemia porque los alcaldes y gobernadores han estado en otra cosa. Lógicamente han estado salvando vidas y gestionando, digamos, la crisis social y, por tanto, es muy normal que no se haya ido a buscar recursos. Pero ahora que esto va a pasar y que hemos de mirar hacia adelante, digamos, es importante entender que hay recursos disponibles en Findeter, que hay recursos disponibles en Balcoldex, que hay recursos disponibles en Impulsa, que hay recursos disponibles en el SENA, tanto para gobiernos como para personas individuales, porque se puede ir desde lo público y también desde lo privado. En cada una de estas instituciones, si uno se mete en la web y busca las condiciones, veremos que en muchos de estos casos se puede ir como emprendedor, desde abajo, desde el microemprendedor, hasta el sector público. La gobernación puede hacer de acompañamiento, de líder de un proyecto y puede encontrar recursos a nivel nacional. Hay un segundo nivel, que es el que me preguntabas, el nivel internacional, digamos, donde también hay recursos. Yo creo que va a pasar una cosa, mira, déjame que te cuente una pequeña reflexión muy rápida, pero que es muy importante. En esta crisis, a diferencia de las anteriores crisis, los gobiernos no van a hacer lo de siempre. Ya ha empezado a pasar. Estados Unidos tardó 2 días en romper todas las reglas sagradas de la economía y de la contención del gasto público y del déficit público y de todo, y los republicanos y demócratas en el Congreso tardaron 2 días en ponerse de acuerdo para dedicar el presupuesto de 2 billones, no americanos, sino europeos, o sea, millones de dólares a la economía del país. Tardaron 2 días en tomar esta decisión juntos. Todo el mundo ve a Trump allá y se piensa que están todos peleados. 2 días se pusieron de acuerdo. 2 días. La Unión Europea acaba de tomar esta decisión para poner en primera instancia 700.000 millones de euros de deuda perpetua europea. Esto no había pasado en la historia. O sea, los estados europeos han decidido organizarse conjuntamente para hacer varias cosas. Que esto es un paso adelante que no se había dado, ¿no? El primero es aceptar que hay algunos países más afectados que otros, que España, Italia, Francia, Grecia. Hay una serie de países que han recibido un impacto enorme. En la economía española, en el PIB, el turismo es el 14% de nuestra economía. Imagínate que quitas 2/3 de este ingreso, que es lo que he dicho al principio de mi intervención. ¿Qué impacto va a tener esto en empleo, en creación de riqueza, en todo lo que te imagines? Por lo tanto,
Europa ha tomado la decisión de dedicar 700.000 millones por un lado y 600.000 por el otro. Nunca en la historia de Europa esto había pasado así. Y ahora hablemos de América Latina. Yo tengo la modesta opinión de que esto va a pasar también en América Latina. El BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CAF y los gobiernos de la región van a sentarse dentro de unos meses a hablar muy en serio del futuro. Porque solos cada país no lo va a resolver. Esto está claro. Esos 30 millones nuevos de pobres, de gente que va a tener hambre, no se resuelve por cada uno de los países de la región. Y pensemos que los pobres, la pobreza se va a ir a las ciudades, o sea que el problema lo vamos a tener en los municipios, en las áreas urbanas, ¿no? Esa situación, ese enorme cambio, esa enorme transformación que requiere la región para recuperar la economía, porque finalmente los países de la región están endeudados, pero nunca podrán pagar la deuda histórica si no generan nuevos ingresos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos de la deuda histórica? Los organismos internacionales no van a hacer esto. Pues tenemos que hacer un plan B, y el plan B es hacer un plan Marshall, digamos, para la economía latinoamericana. De hecho, ya hay algunas... yo empecé a hablar de estas cosas hace 3 meses. Este último mes el propio presidente Duque ha levantado el dedo y ha dicho que va a hacer un plan Marshall en el país, y ayer la alcaldesa de Bogotá dijo: yo ya tengo mi plan Marshall, con muchos ceros, lo puso encima de la mesa. De hecho, yo creo que esto no solo va a pasar a nivel de Colombia, sino que la región, los organismos internacionales van a hacer este ejercicio. Y para seguir contestando tu pregunta, también la Unión Europea va a hacer un rol distinto en América Latina. Europa sabe que tiene una relación muy especial con América Latina, y por tanto de esos recursos que hemos definido antes que van a ayudar a la economía europea, una parte van a ayudar a la economía latinoamericana. Por tanto, va a haber recursos internacionales, y lo vamos a ver en los próximos 12 meses, un proceso, digamos, de apertura de nuevas oportunidades para captar recursos de organismos internacionales desde el lado de lo público, tanto a nivel de región, o sea, Europa, o de Estados Unidos, o de cualquiera de los grandes países, como de los organismos multilaterales que comentábamos antes, como también de las agencias de cooperación, las agencias de países, alemanas, holandesas, japonesas. Yo creo que va a haber un ejercicio, un nuevo esfuerzo, conscientes de la situación que viene para América Latina. Sabemos que América Latina no está en los rankings internacionales porque son países de desarrollo intermedio, pero en la medida que esta región va a retroceder unos cuantos grados en su desarrollo por culpa de la crisis de la pandemia, esto va a obligar al mundo a volver a fijarse en América Latina y a volver a poner recursos. Y finalmente el sector privado internacional. Yo creo que el secreto del futuro que viene, y que para contestar a la pregunta que tú me hacías, también tiene que ver con nuestra capacidad de estructurar proyectos. Si yo estuviera en tu responsabilidad, dedicaría una parte importante de mis recursos no a repartir dinero así, no, me sentaría con las cámaras de comercio, me sentaría con los actores territoriales, me sentaría con todo el mundo, definiría 20 proyectos de infraestructura motor económico, y lo que haría es financiar la estructuración, porque plata en el mundo hay. O sea, el problema de esta crisis es que ha hecho que todo el mundo financiero mundial se haya quedado quieto. Nadie está invirtiendo nada, pero quien al salir de la crisis esté a punto, se va a llevar el pez al agua, se va a llevar el gato al agua, como decimos acá. Es decir, va a ser capaz de recoger. ¿Por qué los recursos no llegan? Cuando yo me he dedicado muchas veces a reflexionar sobre esto en América Latina. Al final hay montones de razones, pero la más importante es que no hay proyectos estructurados con plan de negocio que yo entienda, que yo vea que esto tiene sentido. Por tanto, yo para contestar a tu pregunta, lo que me ocuparía el tiempo, sea en economía naranja, o sea en agropecuario, o sea cualquiera de los sectores, en turismo, en cualquiera de los sectores, es en pensar las infraestructuras motor económica que van a dinamizar estos sectores. Vosotros tenéis solo 4 millones de turistas, hablo del año pasado. España 82 tenía. Vosotros teníais 4 millones internacionales, ¿vale? Avianca y LATAM están en el capítulo 11 de las bankruptcy en Estados Unidos. O sea, están en quiebra. Están ahí para protegerse, para poderlas volver a poner en marcha. Pero lo que no podrán hacer es pedir a los gobiernos de los países que les guarden el monopolio del espacio aéreo. Ustedes pagan por volar 10 veces lo que pagamos los europeos. Eso no es normal. Eso no es lógico. En un mundo global,
Eso no puede ser. Por tanto, hasta ahora esto pasaba porque había monopolios en el espacio aéreo, pero eso se acabará con la crisis, con lo que viene después de la pandemia. Van a aparecer un montón de oportunidades en compañías aéreas que después van a tardar un año o dos, porque esto no se hace de un día para el otro. El golpe ha sido durísimo en el sector aéreo. En el sector aeronáutico ha sido bestial, en todo el mundo. Pero una vez nos despertemos, en un año y medio, van a aparecer nuevas rutas, nuevos escenarios y ustedes, a precios razonables, van a tener una oportunidad enorme en el sector turístico, seguro. O sea, un país maravilloso como es Colombia, con todas las cosas que ustedes tienen, cómo se come de bien, como los paisajes que ustedes tienen, las artesanías, las costas, todo lo que ustedes tienen, no es normal, es el doble de tamaño que España ustedes. Y en cambio tienen 4 millones de turistas contra 82 millones de turistas internacionales que tiene España. Algo está mal, algo no está bien. Es clarísimo que esto va a cambiar. Va a cambiar para Colombia, para Perú, para Brasil. O sea, aquí ninguna de las clases medias de la región ha viajado estos últimos 20 años porque volar era muy caro. Pero en cuanto esto pase y volvamos a la situación económica del día antes, o al menos a empezar la recuperación, habrán seguro muchas oportunidades en este ámbito. Tocabas un elemento que es muy importante y así lo ha identificado el gobernador para el desarrollo económico y es el componente ambiental. Nosotros, que también va en este caso ligado con el turismo, tenemos una situación importante de un daño ambiental. Yo te mostraba ayer en la ciénaga de Ayapel, del municipio de Ayapel, que considero una de las fuentes hídricas que tiene una mayor vocación turística. Ahí venimos trabajando, pues ya hicimos una primera visita con el gobernador y el director de la CAR CBS antes de todo este tema de la pandemia, pero sí me gustaría conocer al detalle tu experiencia en ese sentido. Nos mencionabas algo que había pasado en las playas de Barcelona, algo similar, que no eran aptas para los turistas ni para las personas bañarse en ellas. Y nosotros tenemos algo similar. Hoy Barcelona tiene sus muelles, su mayor atractivo turístico en esta zona de playas, y algo similar es lo que nosotros nos gustaría replicar en una fuente hídrica tan importante como esta. Yo te la mostraba ayer. No sé, me gustaría que todos conocieran tu concepto y tu experiencia en aterrizándolo a la posibilidad con Ayapel. Sí, pues la verdad es que me dejaste impresionado, te voy a reconocer, con las imágenes que me compartiste del antes y el después, en tan pocos años, cómo se había estropeado el paisaje natural en esa área, en Ayapel, y me hizo pensar, me hizo recordar cómo éramos nosotros hace 30 años, ¿no? Y cómo nos convertimos, ¿no? Nuestras industrias durante muchos años no se preocuparon del medio ambiente. Nuestras actividades productivas se olvidaron que había una cosa que era el medio ambiente, y lo que hicieron fue echar toda la porquería, digámoslo claro, a los ríos, y de los ríos esta porquería llegaba al mar. En este caso llegaba a la laguna, ¿no? Como nos mostraste ayer en las fotos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener claro es que esto no es qué pena contigo, pero no se puede arreglar. Eso que decís en Colombia, rotundamente se puede arreglar. No hay nada que no sea reversible en temas medioambientales como lo que estamos hablando. De hecho, Barcelona, yo cuando era niño no podía bañarme en el mar, estaba prohibido. Mis padres me decían, no seas loco, porque te cogían alergias, porque el agua estaba absolutamente contaminada. La ciudad tiene 2 ríos que llegan al mar justo en la ciudad, y eso hacía imposible cualquier tratamiento de este escenario para lúdico. Entonces había una línea de fábricas frente al mar, que hoy ya no están, y había un montón de contaminación en el agua de la ciudad. Tanto es así que nosotros casi nos habíamos olvidado de que teníamos mar, ¿no? Cuando veo el proyecto que me dices, pues a mí me viene el recuerdo de cómo arreglamos eso, ¿no? O sea, el futuro primero va a tener una lucha contra los problemas ambientales enorme. Esto está clarísimo. Está clarísimo. En todo el planeta vamos a tener que actuar de una manera radical en mejorar nuestras condiciones ambientales. Y este caso que tú explicas es un buen ejemplo, ¿no? En el caso de Barcelona, para decir, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues nosotros nos pusimos, digamos,
nos pusimos a arreglar río arriba, industria por industria, con la tesis de quien la hace la paga. Es decir, si yo contamino, yo limpio, y como lo hicimos en todos los ríos que llegaban al mar. Y creamos además unas depuradoras justo frente al mar, que en Barcelona están justo debajo de la gran plaza del Fórum, una de las grandes plazas. Dentro de la ciudad hay una depuradora la más grande que hay en el país. Todo eso lo que hizo es que Barcelona, que no tenía mar y que no tenía playas, hoy tiene 12 kilómetros de costa que uno se puede bañar. Entonces, si esto pudo pasar en un sitio horrible, como era el nuestro, ¿cómo no se va a poder arreglar en la foto que tú me decías? O sea, y déjame que te diga además que me parece un tema de interés no de Córdoba, de interés nacional. O sea, si me permites el consejo, este es un tema que ha de estar en la lista corta del país y que ha de haber un acuerdo entre Antioquia y Córdoba y las demás gobernaciones, y hay que tomárselo en serio, no pensando en arreglarlo en un mes, no, pensar un proyecto de 10 años para que esto vuelva a ser lo que era, porque tú lo has dicho, es verdad, es precioso. O sea, esta zona tiene un potencial turístico enorme, es una preciosidad. La verdad, me quedé parado de las fotos que me mandaste y pensaba, ¿cómo puede ser que esto pase? De hecho, tenemos otro ejemplo en Colombia, que hay sentencia judicial incluso, ¿no? Que es el río Bogotá y todos los municipios que están alrededor del río que tienen la responsabilidad de arreglar este despropósito, ¿no? Y esto va a pasar en todos y cada uno de los ríos de Colombia y en todos y cada uno de estos casos. Ya sé que la minería ilegal es un problema, ya lo sé, ya no soy ingenuo, ya entiendo que hay dificultades, pero como país no tenemos otra solución que arreglarlo, porque si esto lo hacemos irreversible, nos quedaremos sin país y nos quedaremos sin oportunidades, y eso no puede ser. Entonces, esto no es tan caro. En este momento, el tratamiento de aguas contaminadas tiene un montón de investigación, casi tanta como la del COVID y las vacunas. Es decir, hay un montón de investigación. En mi despacho, cuando era director de puertos y aeropuertos, me venían a ver grandes compañías internacionales para ofrecerme productos anticontaminación que me permitían limpiar un puerto que estuviese contaminado en muy poco tiempo. Es decir, hay una serie de bacterias, de investigaciones que permiten comerse la contaminación. Hay una serie de capacidades técnicas, biológicas, que nos permiten revertir estas situaciones. Y, lógicamente, hay una serie de normativa que hay que hacer al lado de eso y una serie de incentivos, porque no siempre es tener el palo, también es el incentivo. Oiga, si usted nos ayuda, yo le ayudo. Si usted deja de tirar porquería al río, vemos cómo le ayudamos para que usted también pueda hacer esto viable económicamente. Y entonces, en eso que tú antes lo comentabas, ¿no? Los proyectos a largo plazo permiten hacer estas cosas, ¿no? Lo que no hemos de perder es la ambición. Mientras, o sea, esto que expresabas, que el gobernador quiere meterle el diente en eso, me parece buenísimo, porque él sabe que esto no lo arregla en un año ni en dos, pero si él se pone a arreglarlo, un día estará arreglado y vamos a tener solución de la Ciénaga para que vuelva a ser como la foto que me mandaste el otro día, que la verdad yo me quedé parado. Esta foto maravillosa que pongo en pantalla para que todo el mundo vea la foto que me mandaste, para que entienda la gente por qué estoy tan pesado en este tema, porque me pareció precioso, la verdad. Antes de que termines, me gustaría preguntarte lo siguiente. Muchas veces nos dicen que los municipios pequeños no pueden hacer apuestas interesantes en temas de economía naranja. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es posible para un municipio pequeño hacer economía naranja? Claro que sí, seguro que sí. O sea, lo único que hay que ver es dimensionar el proyecto a un territorio, a su entorno. Y una segunda recomendación, una es dimensionar bien el proyecto, escoger bien una actividad que sea realmente de aquel territorio y ponerle toda en eso. Y lo segundo es las alianzas. Es decir, se pueden aliar 3 municipios pequeños, 4 municipios para hacer un proyecto de economía naranja conjuntamente, porque al final del día puede ser una actividad que ruede entre los municipios y al revés, se retroalimente precisamente por discurrir. Pongamos un ejemplo, una actividad musical. Si yo tengo un grupo que no puedo ayudarle porque pienso que soy muy pequeño como municipio, pero me pongo de acuerdo con 8 municipios y este grupo va a todas las fiestas de los 8 municipios, ¿quién sale ganando? ¿Salen ganando los músicos
que tendrán más trabajo. Sale ganando el municipio donde está porque tendrán empleo. Y salen ganando los otros municipios porque resuelven un problema que no pueden resolver solos, porque no tendrán su grupo musical en aquel municipio, porque no tendrán gente a lo mejor, porque no tendrán afición. Y hablamos de música, o podríamos hablar de gastronomía, o podríamos hablar de artesanía. Entonces se podría crear entre varios municipios pequeños como un circuito de artesanía, de música, de teatro, de gastronomía, y al final que los turistas, por ejemplo, tuviesen como una ruta cultural, un turismo cultural, una experiencia en los 5 o 6 municipios. De hecho, hay gente que está pensando en este tipo de proyectos en Colombia y me parece, vaya, yo animaría a la gente a pensar en este sentido. Claro que un municipio pequeño puede hacer economía naranja y además le conviene. Como siempre, Colombia Líder está aquí de la mano de ustedes como aliados protagónicos, aliados estratégicos en este ejercicio de fortalecer la democracia desde para las regiones. Muchísimas gracias, un buen día para todos. Oriol, hasta Barcelona, a ti, a todo el equipo de Nearco Ciudad, un gran abrazo y nuestra total gratitud. Buen día.